En la clase de hoy vamos a seguir analizando el límite de funciones. Vamos a empezar con un repaso de lo que fue la clase anterior, que nos dedicamos a estudiar límites con resultado finito alrededor de un punto. Vimos sus propiedades, algo de límites laterales, que ahora vamos a ver un repaso. Hoy vamos a ver lo que son los límites infinitos y los límites en el infinito. Empecemos repasando lo que eran, cómo habíamos definido estos límites con resultado finito alrededor de un punto. Si pensamos en una función como esta y queremos ver qué le ocurre alrededor de x igual a 1, podemos pensar, si nos acercamos al valor 1 desde la izquierda, podemos ver que la función se va acercando al valor 2, mientras que si lo hacemos desde la derecha, también. Fíjense que acá no me importa lo que pasa en el punto x igual a 1, ¿sí? Yo estoy interesada en estudiar el entorno de 1. Entonces habíamos hecho una definición formal de lo que es el límite alrededor de un punto, en donde decimos que el límite para x que tiende al punto A de f de x es L, si para cualquier número epsilon positivo somos capaces de encontrar un delta positivo también, tal que si los valores de x se mueven en un entorno como máximo de tamaño delta alrededor de A, podemos asegurar que la función, los valores de la función son cercanos al valor L. Eso es lo que quiere decir la definición de límite, ¿sí? Si me muevo en un entorno alrededor de A, los valores de f se mueven en un entorno de tamaño epsilon alrededor de L. Vimos algunas de las propiedades del límite que nos van a servir para realizar los ejercicios. Están enumeradas acá, no las voy a volver a leer, pero estas son importantes y las usamos en lo que es la práctica. De estas propiedades, por ahí lo que sí es importante remarcar es que, y es mucho de lo que vamos a usar, nos sirven para ver que si tenemos P es un polinomio, el límite para x que tiende a de este polinomio es el polinomio evaluado en el punto A. Eso sale de usar alguna de estas propiedades, por ejemplo, la propiedad de que la 2, que si f de x es c por x, el límite es c por A, y luego aplicar repetidamente la propiedad del producto, ¿sí? Acá las nombro rápidamente a estas propiedades teniendo dos funciones con límites finitos. El límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el denominador no se anule, y el límite de la radicación es la raíz del límite. Bueno, entonces estas propiedades aplicadas a los polinomios nos solucionan en gran parte muchos de los problemas que nosotros tenemos que resolver. Las otras definiciones que hemos visto han sido definiciones de límite por derecha y por izquierda. Decimos límite por derecha cuando nos acercamos al valor A desde números un poco más grandes que A. Entonces lo expresamos de esta forma: el límite para x que tiende a A con un más, esto quiere decir por valores más grandes que A, si el límite por derecha de f de x es L, y por el otro lado el límite por izquierda cuando nos acercamos al valor A desde números que son un poco más chicos que A. ¿Sí? Es como las flechitas rojas y azul que veíamos recién en el gráfico inicial. Habiendo definido estos límites laterales, podemos enunciar un teorema que es muy importante, que nos dice que el límite de la función cuando x tiende a existe y es igual a L, si solo si existen ambos límites laterales y son iguales, ¿sí? Entonces, si yo calculo los límites laterales y encuentro que me dan un número L, sabemos que el límite cuando x tiende a A, en general, ¿sí? No por izquierda y por derecha, sino a A, es justamente ese valor L.
en estos dibujos podemos ver el límite por izquierda, que es la función que habíamos mostrado antes. Cuando me acerco al 1 desde valores que son un poco más chicos que el 1, la función dijimos que tiende a 2, y si me acerco al 1 desde valores que son un poco más grandes que el 1, la función tiende a 2. Por lo tanto, el límite para x que tiende a 1 es igual a 2. En el ejemplo de la derecha, al acercarme por valores que son un poco más chicos que 1, o sea, el límite para x que tiende a 1 por izquierda de mi función, la función tiende al valor 2. Y si me acerco al 1 desde valores que son un poco más grandes, o sea, el límite para x que tiende a 1 por derecha de mi función, la función se está acercando al valor 3. Como los límites laterales son distintos, decimos que no existe el límite para x que tiende a 1 de esta función. Para hacer alguno de estos ejercicios de manera analítica, podemos agarrar uno de los ejercicios de la guía. El ejercicio 5A nos pide, creo que uno de estos, ¿sí? Acá vamos a plantear los tres. El límite lateral por izquierda cuando h se acerca a 0 de la función raíz de h cuadrado sobre h, el límite por derecha y el límite total cuando h tiende a 0. Acá, si de entrada, como tenemos polinomios, quisiéramos evaluar el numerador y el denominador, veríamos que el denominador se me anula, ¿sí? Cuando h tiende a 0, h tiende a 0 justamente, la función h tiende a 0. Entonces no puedo usar la propiedad del cociente que había enunciado hace un ratito. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra sobre esta expresión para poder calcular bien este límite. Bueno, y acá lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos sacando la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, que dijimos esto es justamente el módulo del argumento. O sea que la función a la que le estamos queriendo calcular el límite es módulo de h sobre h. Cada vez que nos aparece una función que tiene módulo, lo que tenemos que hacer es escribir la definición de módulo, ¿sí? Que decíamos, el módulo de h es justamente h, lo mismo que está dentro de las barritas de módulo, si lo que está dentro de las barritas de módulo es mayor o igual que 0, o es menos el argumento si el argumento es negativo. Teniendo a mano la definición de módulo, veamos de calcular este límite de h que tiende a 0 por izquierda de mi función, ¿sí? Entonces voy a estar tratando de calcular directamente, allá la expreso como módulo de h sobre h. Entonces, decimos, queremos el límite por izquierda. ¿Qué quiere decir el límite por izquierda alrededor del 0? Quiere decir que son valores de h que son menores que el 0. Entonces, este límite por izquierda me dice que tengo que usar valores menores que 0. ¿Y cuál es la definición del módulo, este que tengo acá arriba, cuando h es menor que 0? Vengo a la definición y me dice que vale menos h. Entonces voy a reemplazar las barras de módulo por su definición en ese intervalo y me va a quedar que estoy buscando el límite de menos h sobre h. Pero bueno, acá puedo simplificar. O sea que estoy buscando el límite para h que tiende a 0 por izquierda de la constante menos 1, que por la propiedad es justamente menos 1. Podemos hacer lo mismo para el límite por derecha. Cuando analizamos los h que tienden a 0 por derecha, estamos diciendo que son valores un poquito más grandes que el 0. Usamos la definición de módulo para esta parte, h mayores que 0, me va a quedar que estoy calculando el límite de h sobre h, o sea, el límite de 1, que es la misma constante. Entonces, hemos encontrado que el límite por izquierda me da menos 1 y el límite por derecha me da 1. Por lo tanto, podemos decir que el límite para h que tiende a 0 no existe, ya que los límites laterales son distintos. Veamos un ejemplo más para aplicar propiedades de límites finitos alrededor de un punto. Nos piden calcular el límite para x que tiende a menos 1 de esta función,
sabiendo, lo único que sabemos de la función es que está acotada o ensanguchada entre el 1 y esta cuadrática, ¿sí? 1 es menor o igual que f de x, menor o igual que x al cuadrado más 2x más 2. Entonces habíamos visto una de las propiedades, era la que le llamamos el teorema del sándwich, que si tenemos una función ensanguchada entre otras dos funciones, excepto tal vez en el punto de que no estén definidas en el punto A en el que vamos a estar interesados, no me importa el punto, me importa el entorno. Y sabemos que los límites de las dos funciones del extremo de este sándwich, los límites cuando x tiende a A de esas funciones son iguales y son iguales a L, entonces decimos que el límite de la función ensanguchada también es L. Visto un poco más a lo bestia, si escribimos la desigualdad que nos dan en la hipótesis del teorema, f de x es menor o igual que g de x menor o igual que h de x, uno lo que puede tratar de hacer es calcular el límite de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces ponemos el límite en cada una de las desigualdades y decimos los límites de las dos funciones de los extremos son iguales y es igual a L. Entonces fíjense que lo que nos está quedando acá es que tenemos que el límite para x que tiende a de la función del medio es mayor o igual que L y menor o igual a L. Entonces, ¿cuál es el número que cumple ser mayor o igual que L y menor o igual que L? Es justamente L, la igualdad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema del sándwich. Bueno, entonces lo usemos acá, que nos dicen que esta función está ensanguchada entre otras dos funciones y calculemos los límites de las funciones de las puntas. El límite para x que tiende a menos 1 de una constante 1, me da la misma constante. El límite para x que tiende a menos 1 de este polinomio, dijimos que es el polinomio evaluado en el punto, ¿sí? Que es lo que hice acá, que eso me da 1. Entonces encontramos que los límites de las dos funciones de las puntas me dan iguales y me dan igual a 1, por lo tanto el límite de la función ensanguchada es 1. Bien, avancemos ahora con otras definiciones, otros tipos de límites. Pensemos en la función 1 sobre x al cuadrado y nos preguntamos qué le pasa cuando x se acerca al 0. Bueno, este es el gráfico de esta función. Queremos acercarnos al 0 por derecha y por izquierda. Vamos a hacer una tabla de valores. Para valores cercanos al 0, yo empecé desde un medio, podemos empezar desde más adentro. Y vamos a ir acercándonos al 0 desde la derecha. Acá yo solamente escribí la tabla de la derecha como esta es una función par. ¿Se acuerdan de funciones pares e impares? Como es una función par, lo que pasa del lado izquierdo es un reflejo de lo que pasa en el lado derecho. Entonces, vemos en la tabla que a medida que los valores de x se van haciendo más chiquitos, ¿sí? Tengo un medio, un tercio, un décimo, una centésima, si me voy acercando al 0 desde la derecha, los valores de y van tomando valores cada vez más grandes, 4, 9, 100, 10.000, si tuviese una milésima me daría 100.000, ¿sí? Entonces, ¿qué le está pasando a esta función? Volvemos a tratar de responder esta pregunta. Cuando x se está acercando al 0, decimos que f es más y más grande, ¿sí? Pero ¿qué más cuando uno usa esta expresión, decir más y más grande que qué? Bueno, que cualquier cosa. Y la forma un poco más formal de decir ese más y más grande es decir, bueno, los valores de f superan cualquier cota a medida que x se aproxima a 0. Una cota es un valor límite, podríamos decir, ¿sí? Entonces, cualquiera que yo imponga, siempre voy a poder ir un poquito más arriba, ¿sí? Veamos la definición formal de este límite, cuando le pasan estas cosas a las funciones. Decimos, ¿sí? Teniendo una función definida en un intervalo abierto que contenga al punto A, no me importa exactamente qué le pasa en el punto A, sino que esté definida en un entorno de A.
vamos a decir que el límite para x que tiende a de la función tiende a infinito si para cualquier número m podemos encontrar un valor delta tal que si la distancia entre los x y el a, en donde estoy calculando el límite, es menor que delta, entonces f, decimos, supera a la cota m, ¿sí? Acá en el gráfico podemos ver, bueno, esta es la expresión de ese límite, ¿sí? Para todo m mayor que 0, tengo que ser capaz de encontrar un delta, tal que si muevo a x en un entorno cercano a que no supere el valor delta, los valores de la función para los x que están adentro de este intervalito van a ser más grandes que la cota m. Pero m es arbitrario, esto tiene que valer para todo m. O sea que si yo tomo un valor más grande de m, también voy a poder encontrar un intervalito, tal vez más chico, en este caso, alrededor de a, en donde los valores de la función para los x dentro de ese intervalo son más grandes que mi nuevo m. Y así puedo ir haciendo crecer m tanto como yo quiera, ¿sí? Y esa es la forma de decir que el límite para x que tiende a de f tiende a infinito. Acá voy a hacer una acotación. Por ahí van a ver, si ustedes por ahí están buscando otros videos y apuntes de otros lados, que se habla de que los límites existen o no existen. Bueno, esta es una notación, ¿sí? Acá infinito no es un número, como teníamos en la parte anterior de este tema. Entonces es un poco raro esta escritura de que el límite para x que tiende a es igual a infinito. Bueno, esto es solo notación matemática. Acá lo que decimos es que tiende a infinito, porque infinito no es un número, ¿está bien? No es que encuentro, este es el punto tuc infinito, llegamos, no. Entonces, esto es solamente notación. Y por ahí muchas veces van a ver, van a escuchar decir, este límite no existe. Bueno, acá vamos a hacer una distinción un poco más formal de que tenemos los límites que son finitos, estos que son los límites infinitos, y hemos visto en la clase anterior, o inclusive en algunos de estos vamos a ver límites que no existen, es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, el límite de la función seno de 1 sobre x, habíamos visto, o acá cuando tenemos los límites laterales distintos decimos el límite no existe. Entonces hay que hacer un poquito una distinción ahí de existencias, ¿sí? Podríamos encontrar estos como límites que no existen, acuérdense de esta definición, ¿sí? Bueno, sigamos. Veamos cómo podemos usar esta definición de límite para demostrar que en el gráfico que hemos visto antes, que el límite para x que tiende a 0 de f me tiende a infinito. Entonces, tomando esa función, queremos que dado un m, una cota m mayor que 0, queremos encontrar cuál es el intervalo delta, tal que si los x se mueven alrededor del 0 dentro de ese intervalo delta, si esta es la forma de expresar la distancia desde x hasta el 0 es menor que delta, o directamente módulo de x menor que delta, para todos esos x, que se cumpla que la función es mayor que la cota m. Entonces, tomemos esta parte de la definición, que f de x queremos que sea mayor que m, tenemos 1 sobre x al cuadrado mayor que m. Como x al cuadrado y m son cosas positivas, yo acá puedo multiplicar y dividir por ellas, que no me va a afectar la desigualdad, ¿sí? Entonces podemos operar tranquilamente. Acá yo he multiplicado por x de ambos lados y he dividido por m, nos da que x al cuadrado es menor que 1 sobre m. Si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados, del lado izquierdo lo que nos está quedando es la raíz cuadrada de un número al cuadrado, es decir, el módulo de x tiene que ser menor que la raíz de 1 sobre m. Y esto es justamente lo que yo estaba buscando, ¿sí? Me salió, tomando la parte final de la definición, encontré que el módulo de x es menor que un número. Bueno, entonces acá ganamos, porque yo estoy buscando el delta, es lo que estoy tratando de encontrar. Si yo tomo que delta sea justamente este numerito, la raíz de 1 sobre m,
Entonces voy a poder asegurar que para todos los x dentro del intervalo menos raíz de 1 sobre m hasta 1 sobre m, raíz de 1 sobre m, se va a cumplir que f de x es mayor que m, porque de ahí partí, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, tomemos una cota m igual a 100, no es tan grande, bueno, la idea es que m sea bastante grande. Tomo m igual a 100, entonces si x pertenece al intervalo, este que encontramos acá, menos raíz de 1 sobre 100 hasta 1 sobre 100, o sea, acá podemos resolver si x es mayor que menos un décimo y menor que un décimo, se va a cumplir que 1 sobre x al cuadrado es mayor que 100. De manera similar a la definición formal del límite infinito, podemos ver el límite cuando f tiende a menos infinito, si el límite para x que tiende a A de f tiende a menos infinito, decimos cuando x está más y más cerca de A, la función toma valores cada vez más chicos, ¿sí? Es menor que cualquier cota negativa, diríamos, en términos de la definición. Bueno, y estas dos definiciones, estamos diciendo x se acerca a A, ya sea por derecha o por izquierda. Podemos entonces también definir los límites laterales alrededor de A. Por derecha la función tiende a infinito, por izquierda también puede tender a infinito, o lo mismo para límites que van a menos infinito, ¿sí? Por derecha y por izquierda. Entonces, veamos un poquito un ejemplo de estos límites laterales. Pensemos en la función elemental 1 sobre x, que es el gráfico, ustedes ya la conocen, y veamos qué pasa cuando x se acerca por izquierda o por derecha al 0. Entonces, para tomar el límite para x que tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x, tenemos una constante, 1, en el numerador, y x que está tendiendo a 0 en el denominador, ¿sí? O sea, estamos dividiendo una constante por un número muy chico, ¿sí? Nos acercamos al 0, no lo tocamos al 0, pero estamos dividiendo por un número que es muy pequeño, o sea, el resultado ya sabemos que va a ser un número muy grande, o sea, va a tender a algún infinito. La pregunta es si tiende a más o a menos infinito. Para eso analizamos dónde estamos parados. Estamos mirando x que tiende a 0 por izquierda, es decir, que los valores de x son negativos, cercanos al 0, pero negativos, ¿sí? Estamos por este lado azul en el gráfico. Bueno, entonces, si son valores negativos, estamos dividiendo acá por un número negativo, el resultado de este límite va a ser menos infinito. Si analizamos el límite por derecha de esta función, de nuevo tenemos una constante y estamos dividiendo por un número muy pequeño, nos va a dar un resultado, un número muy grande, y nos preguntamos si es positivo o negativo. Analizamos igual que recién, decimos x que tiende a 0 por derecha, significa que los x son un poquito más grandes que el 0, por lo tanto estamos dividiendo por un número positivo, el resultado va a ser positivo. Y si ahora nos preguntamos qué podemos decir del límite para x que tiende a 0 de esta función, podemos ver que no es posible encontrar esa cota que decíamos, la cota m, para una cota cualquiera, agarro un número, pongo por acá un número m, no puedo encontrar un intervalo alrededor del 0, ¿sí? Un intervalo por derecha y por izquierda al mismo tiempo, en donde los valores de la función para los x dentro de un intervalito alrededor del 0 sean siempre más grandes que esa cota, ¿no? Porque de un lado tenemos que va a ser hacia más infinito y del otro hacia menos infinito, ¿sí? O sea que el límite para x que tiende a 0 de esta función no existe, ¿sí? Tomando esto de los límites laterales, podemos hacer una definición de algo que va a ser muy útil para el gráfico de las funciones, que son las asíntotas verticales. Vamos a decir que una recta x igual a a, ¿sí? Esto es una recta paradita, ¿sí? Para los valores x igual a a.
va a ser una asíntota vertical de la gráfica de la función si al menos uno de estos enunciados es verdadero. Estos enunciados me dicen que el límite por derecha de A sea infinito o que sea menos infinito, y que el límite para x que tiende a por izquierda sea infinito o que sea menos infinito. ¿Sí? Están todas las opciones acá. O sea, que alguno de los límites laterales me dé más o menos infinito hace que ese punto A sea una asíntota vertical de la gráfica. Veamos en este ejemplo gráfico, tenemos esta función. Si vemos el límite por izquierda cuando x se acerca al 2, vemos que la función toma valores cada vez más y más grandes, o sea que tiende a más infinito. Y cuando lo vemos por derecha, el límite para x que tiende a 2 de esta función también tiende a más infinito. Acá decimos que 2 es una asíntota vertical, ¿sí? En este caso, 2 de estos enunciados son verdaderos, ¿sí? Pero a mí me alcanza con que solo uno de ellos lo sea para decir que el 2 es una asíntota vertical. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta función que está definida en partes. Miramos el límite para x que tiende a 2 desde la izquierda, ¿sí? Por valores que son un poquito más chicos que el 2. Vemos que la función tiende al valor 1. Y el límite de esta función cuando x tiende a 2 desde la derecha, o sea por valores un poquito más grandes que 2, vemos que la función tiende a más infinito. Entonces acá también decimos que 2 es una asíntota vertical porque al menos uno de los límites laterales me dio infinito. Infinito o menos infinito también podría haber dado, ¿sí? Entonces, en este caso también 2 es asíntota vertical. Con que uno de ellos lo sea, de los laterales sea infinito, ya me alcanza para decir que tengo una asíntota vertical. Veamos este ejemplo, ¿sí? Es uno de los ejercicios de la guía. Una función f de x que es el cociente entre dos polinomios, el x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos 1. Y queremos determinar si el gráfico de esta función tiene asíntotas verticales. Bueno, para empezar, y esto es muy importante, vamos a clasificar como potenciales asíntotas verticales, después lo vamos a corroborar, a aquellos puntos que o bien no pertenecen al dominio de la función o que son cortes de los tramos de una función por partes, como en el dibujo que vimos recién. ¿Sí? En esta no tengo una función por partes, pero puedo entonces preguntarme si hay puntos que no pertenecen al dominio de f. Entonces voy a tener que calcular el dominio de esta función. Van a ser los x en donde la función esté bien definida, y para que esté bien definida lo que necesito es que no se me anule el denominador. Entonces voy a estar pidiéndole que los x al cuadrado menos 1 sean distintos de 0. Veamos cuáles cumplen, que dan la igualdad, ¿sí? Después los vamos a exceptuar del dominio. X al cuadrado menos 1 igual a 0, acá tengo una diferencia de cuadrados o una cuadrática a la que puedo buscarle las raíces y escribirlo en forma factorizada, o sea que esto es lo mismo que escribir x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y acá tengo que el producto de dos números es 0, para que eso se cumpla, tiene que pasar que alguno de ellos sea 0, o sea que x menos 1 sea 0 o que x más 1 sea 0. Entonces resolvemos cada uno de ellos y nos dan que las soluciones para que se hagan 0 son x1 o x menos 1. Entonces esos puntos no van a pertenecer al dominio de mi función, ¿sí? La función van a ser todos los reales, exceptuando los puntos menos 1 y 1. Esos dos puntos entonces son mis potenciales asíntotas. Yo lo que voy a tener que hacer es calcular los límites laterales alrededor de cada uno de estos puntos, ¿sí? O sea, tengo que calcular 4 límites. Límites por izquierda cuando x tiende a menos 1 y por derecha, y el límite por izquierda y por derecha cuando x tienda a 1. Entonces, empecemos con alguno de ellos, ¿sí? Calculemos los límites laterales alrededor de x igual a menos 1. Entonces,
para x que está tendiendo a menos 1 por izquierda me fijo primero, ¿sí? Lo primero que uno hace siempre es evaluar en el punto, porque se trata de polinomios y sabemos que los límites de los polinomios son bastante fáciles porque me da el polinomio evaluado en el punto. Entonces cuando yo evalúo en menos 1, el numerador tiende a 5, un número, no tiene problemas, pero el denominador, cuando yo evalúo en menos 1, me da 0, ¿sí? Que justamente de ahí lo hemos sacado, porque así buscamos cuáles eran los potenciales puntos asíntotas. Entonces, como el denominador se me anula, no puedo en principio aplicar propiedades de límite y calcular simplemente. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que el cociente entre un número finito, el 5, y algo que está tendiendo a 0, sé que el resultado me va a dar o bien valores muy grandes, ¿sí? Un infinito, o valores muy chicos, menos infinito, dependiendo del signo de este denominador. Entonces, en este tipo de problemas yo lo que no puedo saber a priori es el signo del resultado. Yo ya sé que el resultado me va a dar algún infinito, pero quiero saber si es más infinito o menos infinito. Entonces, escribamos de nuevo la función, la reescribamos en esta forma factorizada y pensemos en los signos de los factores que están involucrados. Decimos, cuando x tiende a menos 1 por izquierda, estamos tomando valores que son menores que menos 1. Si en esta desigualdad yo opero un poquito y paso sumando el 1 para el otro lado, lo que estoy diciendo es que x más 1 es menor que 0, ¿sí? Simplemente sumé 1 de ambos lados, me queda que x más 1 es menor que 0. Y eso es simplemente mirando en dónde estoy analizando el límite. El límite para x que tiende a menos 1 por izquierda implica que estos valores de x más 1 son menores que 0. Entonces, veamos los signos de los factores involucrados. Dijimos que el numerador tiende a 5, es positivo. Tengo un factor en el denominador que es x menos 1. Si yo evalúo en menos 1, esto me da menos 2, es un signo negativo. Y el x más 1, esto me tiende a 0, pero yo sé que son valores un poquito más chicos que el 0, ¿sí? Esto que yo escribo acá en un renglón separado, ustedes lo pueden hacer directamente en la hoja. Con un lapicito le hacen unos globos acá y le señalan, este tiende a 5, este tiende a menos 2 y este tiende a 0 con valores negativos. Entonces, yo acá lo hago todo por separado, ustedes lo pueden hacer en un solo paso. Entonces estamos haciendo un cociente de algo que es positivo sobre negativo y negativo. O sea que el resultado va a ser positivo. Y eso era lo que estábamos tratando de averiguar, ¿sí? El límite para x que tiende a menos 1 por izquierda me va a dar infinito, ¿sí? Positivo. Entonces, como este límite lateral me dio infinito, ya podemos decir que el x igual a menos 1 es una asíntota vertical, ¿sí? Me alcanzaba con que solo uno de los laterales me diera infinito o menos infinito para decir que es asíntota vertical. Lo mismo vamos a calcular, a pesar de que yo ya sé que el menos 1 es una asíntota vertical, yo voy a calcular también el límite por derecha, porque ustedes podrían haber elegido empezar por cualquiera de ellos, ¿sí? Y de hecho más adelante, para lo que es el gráfico de las funciones, siempre nos va a convenir calcular los dos límites laterales. Entonces, cuando hacemos el límite lateral por derecha, hacemos lo mismo que recién, lo escribimos al denominador en la forma factorizada y volvemos a pensar qué está pasando con esto. Acá estamos tomando valores que son un poquito más grandes que menos 1, o sea que si vuelvo a operar sobre esta desigualdad, lo paso sumando, estoy diciendo que los x más 1 esta vez son positivos. Y me fijo a qué están tendiendo las cosas. El numerador está tendiendo a 5, el x menos 1 está tendiendo a menos 2, y lo que cambia acá es que este término, el x más 1, que es el que está haciendo que esto tienda a 0, está tendiendo a 0 con valores un poquito positivos. Entonces tenemos números finitos dividido algo que es muy chico con valores positivos. Sé que el resultado va a ser
infinito, pero estoy averiguando el signo, ¿sí? Entonces juguemos con los signos. Acá tengo positivo sobre negativo y por positivo, el resultado es negativo. El límite para x que tiende a menos 1 por derecha tiende a menos infinito, y vuelvo a encontrar lo mismo que recién, x menos 1 es asíntota vertical. Todavía no terminó acá este ejercicio. Yo ya sé que el menos 1 es una asíntota vertical, me falta averiguar qué pasa con el otro punto que no pertenecía al dominio, ¿sí? El 1. Tengo que calcular el límite para x que tiende a 1 por izquierda y el límite para x que tiende a 1 por derecha. Y esta parte se las dejo de tarea para averiguar si el 1 es una asíntota vertical o no. Veamos ahora otras definiciones de límite, ¿sí? Hasta acá veníamos interesados en qué pasaba con la función cuando los valores de x se movían en un entorno de un punto A. Bueno, ahora nos preguntemos algo que es como más general. ¿Qué pasa cuando la variable x es muy grande? Muy grande en valor absoluto, ¿sí? Que toma valores muy grandes positivos o muy chicos negativos, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo con este x muy grande en valor absoluto. Para este dibujo que tengo acá, yo construí la tabla de valores y voy a tomar valores de x muy grandes, positivos primero, por ejemplo, x igual a 100, después tomo uno más grande, el x igual a 1000, a 10.000, y los valores que estoy obteniendo de la función, ¿sí? Los valores y, fíjense lo que me da. Para x igual a 100 me da 1.01, para x igual a 1000 me da 1.001, para x igual a 10.000 me da 1.0001, y así yo podría seguir agrandando el valor de x. ¿Y qué le está pasando a los y? Bueno, lo que está pasando es que se están volviendo cada vez más parecidos al 1, ¿sí? Que lo podemos ver acá en el gráfico. A medida que yo tomo valores más grandes del x, la función se va pareciendo un poco más al 1. Ahora, para el otro lado, para los valores negativos de x, voy achicando, digamos, tomando valor, en valor absoluto lo agrando, pero son negativos. Entonces puse algunos en la tabla, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Y en este caso, fíjense que los valores de y me van dando menos 0.01, menos 0.001, menos 0.0001, y así podría seguir. Y lo que vemos es que la función y se está pareciendo a 0, ¿sí? A medida que me voy a valores muy chicos negativos, la y va pareciéndose al 0. No llega a tocarlo, pero se le parece, ¿sí? Entonces, eso lo escribimos de esta forma. Si x es muy grande, la f se acerca a 1. Y si x es muy chico, negativo, la f se acerca a 0. Entonces, estamos viendo el comportamiento cuando la variable x es muy grande. Y lo que encontramos es que la función se está acercando a algún valor finito. Vamos a escribir entonces la definición formal de eso que le está pasando a esta función cuando evaluamos valores de la variable que tiende a infinito. Vamos a tomar una función definida en un intervalo abierto, cualquiera, a, b, lo que quieran, más infinito. ¿Sí? Vamos a estar preocupados cuando x tiende a más infinito. Y decimos que el límite para los x que tienden a infinito de la función es un número L si se cumple que para cualquier número epsilon positivo yo puedo encontrar, existe una cota n, tal que si los x son mayores que esa cota, ¿sí? Los x superan esa cota, la función se hace más parecida a L. ¿Cuánto más parecida? Bueno, una distancia menor que epsilon, ¿sí? Formalmente escribimos que el límite para x que tiende a infinito de f es L. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que si n es mayor, si x es mayor que n,
la función se parece un poco más a L, está comprendida entre menos L más epsilon, L menos epsilon. ¿Sí? Lo pueden ver acá en el gráfico. Si yo me muevo en valores de x mayores que n, la función queda dentro de lo que es esta barrita que yo pinté en azul, ¿sí? Se hace más parecida a L. De manera similar podemos definir el límite para x que tiende a menos infinito, vamos a decir que es un número L. Si para todo epsilon mayor que 0 podemos encontrar una cota n, en este caso puse n negativo, sí, lo podemos definir al revés, bueno, pero si x es menor que esa cota n, los valores de f se acercan a L. ¿Cuánto? Bueno, están dentro del intervalo más epsilon y menos epsilon. Entonces, fíjense acá en el gráfico, decimos, bueno, el límite es L. Yo tomo un epsilon cualquiera, porque esto tiene que valer para todo epsilon, puede ser tan grande o tan chico como yo quiera. En general, los epsilon los tomamos bastante chicos para hablar de cercanía, ¿sí? Entonces, me muevo en epsilon alrededor de L, y esto me va a determinar un n, ¿sí? Fíjense acá, tal que si los x son menores que este n, la función se parece más a L, está dentro del intervalo L más epsilon, L menos epsilon. Para estos límites en el infinito, valen las mismas propiedades que hemos enunciado para cuando x tiende hacia algún valor finito, ¿sí? En todo lo que eran lo de las sumas, productos, cocientes, reemplazando simplemente la tendencia de x, en vez de decir que tiende a, decimos que tiende a infinito o que tiende a menos infinito. Sí, brevemente, solo para repetirles para que se la vayan acordando, si tenemos que los límites de dos funciones f y g son finitos, le llamemos L y M, y tenemos ahora la variable que tiende a infinito o a menos infinito, ¿sí? A diferencia de lo que teníamos antes, se va a cumplir que el límite de la constante es constante, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el límite del denominador no sea 0, el límite de la radicación es la raíz del límite y se cumple también el teorema del sándwich. Vamos a agregar ahora una propiedad más a las que ya teníamos definidas, que va a valer en particular para estos casos cuando x tiende a más o a menos infinito. Tomamos un valor r que es positivo, un número real cualquiera positivo, y un número constante c en los reales. Vamos a decir que el límite para x que tiende a infinito de c sobre x a la r es 0, y el límite para x que tiende a menos infinito de c sobre x a la r también es 0, ¿sí? Fíjense que r acá, como dijimos, es un número real, entonces yo podría tener acá una potencia natural. Entonces, tenemos el denominador es un polinomio cualquiera de grado r, pero también, como r es un real, podría ser un número fraccionario, ¿sí? O sea que yo acá podría tener la raíz enésima o résima de x. Cuando x tiende a infinito o a menos infinito, lo que estamos haciendo es dividir por un número muy grande. O sea que tengo una constante, divido un número muy muy grande, por lo tanto el resultado es 0. Es simplemente eso lo que me está diciendo esta propiedad, ¿sí? Si yo divido por un número muy grande, el resultado tiende a 0. Veamos un ejemplo para aplicar estas propiedades del límite ahora con x que tiende a los infinitos, a más o a menos infinito. Tenemos esta función 2 más 5 sobre la raíz cúbica de x y queremos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, ¿sí? Estamos viendo el extremo izquierdo de la función, ¿sí? Cuando nos vamos muy muy lejos en los valores negativos. Podemos pensar a esta función f como suma de dos funciones para ver si puedo aplicar las propiedades, ¿sí? La función g de x, que es la constante 2, y la función h de x,
que es 5 sobre raíz cúbica de x. Y analizamos los límites por separado, de nuevo, para ver si es que puedo aplicar las propiedades. Porque las propiedades que vimos recién se aplican cuando los dos límites de las funciones involucradas sean finitos. Entonces, el límite para x que tiende a menos infinito de una constante es la constante, que es por la propiedad 1. El límite para x que tiende a menos infinito de una constante dividido la raíz cúbica de x es 0 por la propiedad nueva que agregamos, ¿sí? Estamos dividiendo por un número muy pequeño y por un número muy grande, y no importa acá si es muy grande positivo o negativo, ¿sí? Porque me da 0, no tengo que preocuparme por un signo. Entonces esa es la propiedad 7 que habíamos dicho. O sea que yo tengo bien definidos, son finitos ambos límites, puedo aplicar la propiedad de la suma. Entonces el límite de la f, que es la suma de estas dos funciones, va a ser el límite de cuando x tiende a menos infinito de 2 más el límite para x que tiende a menos infinito de la otra parte. O sea, el límite de la suma es la suma de los límites, que los acabamos de calcular, nos queda 2 más 0, es 2. Con estos límites en el infinito podemos definir un nuevo parámetro importante de la gráfica de la función, que son las asíntotas horizontales. A la recta y igual a L, ¿sí? Una recta con pendiente 0, digamos una recta constantemente L, se le llama asíntota horizontal si se cumple alguna de las siguientes condiciones. O bien que el límite para x que tiende a más infinito sea L, o que el límite cuando x tiende a menos infinito sea L, ¿sí? Cualquiera de ellas nos va a definir que L y igual a L es una asíntota horizontal. Básicamente, si lo vemos en este gráfico, que era la misma función que teníamos hace un rato, el límite para x que tiende a infinito de mi función, ¿sí? En esta parte para x muy grandes, la función se iba acercando al 1. O sea que decimos que 1 es una asíntota horizontal. Y cuando veamos el límite para x que tiende a menos infinito, o sea, valores muy chicos de x en este extremo izquierdo, el límite tiende a 0. Por lo tanto, decimos que el 0 también es una asíntota horizontal. Esta función tiene dos asíntotas horizontales, y igual a 1 e y igual a 0. En otro ejemplo, en esta función, si miramos el límite para x que tiende a más infinito, acá en el extremo derecho del gráfico, vemos que la función se va acercando al 2, ¿sí? Tiende a 2. Por lo tanto, y igual a 2 es una asíntota horizontal. Y si miramos qué pasa en el extremo izquierdo, ¿sí? Cuando x tiende a menos infinito, también la función va tendiendo a 2, ¿sí? Entonces, esta función, fíjense que tiene una única asíntota horizontal, que es el 2, en cambio esta puede tener dos asíntotas horizontales, ¿sí? Estos son solo ejemplos para que vean la variedad de funciones con las que nos podemos encontrar. Bien. Volvamos ahora a hacernos una pregunta para otro tipo de funciones. ¿Qué le pasa a algunas funciones cuando x es muy grande? De nuevo en valor absoluto. Y tomemos una función muy conocida por nosotros, que es una cuadrática, ¿sí? De aquí al cuadrado menos 1 puse yo acá. Si vemos cuando los x son muy grandes, ¿sí? En el extremo derecho, x que tiende a más infinito, vemos que la función va tomando valores cada vez más grandes. Es decir, que la función está tendiendo a infinito. Y si nos vamos al extremo izquierdo, para los x que tienden a menos infinito, vemos que la función toma valores cada vez más y más grandes. O sea que está tendiendo a más infinito. Entonces acá tenemos otro tipo de funciones. Habíamos visto funciones en donde al tender a más o menos infinito, la función tendía a un número finito, ¿sí? Que eran las asíntotas estas que hemos definido. Pero en este caso, la función sigue creciendo, que podría dar más o menos infinito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la definición formal de un límite
infinito cuando la variable tiende a infinito, ¿sí? Tenemos 3 variedades distintas hasta acá de límite. Bueno, 4 agarrando lo que vimos en la clase anterior. Entonces, la definición formal para cuando x tiende a infinito y la función también tiende a infinito, vamos a decir que tenemos una función definida en un intervalo abierto desde a hasta más infinito. Y decimos que el límite para x que tiende a infinito de f tiende a infinito si para cualquier m positivo encontramos un correspondiente n también positivo, tal que si x supera a esos valores n, la función supera a los valores m. Entonces, gráficamente es esto lo que estamos diciendo. Tengo una función y cuando yo me muevo en valores de x que son más grandes que una cota n, la función toma valores mayores que una cota m. Entonces, acá no estoy definiendo un intervalito cerrado para x, ¿sí? Fíjense, decimos, tomo un valor m cualquiera, bueno, este que está acá. Para este valor m, yo soy capaz de encontrar este otro valor n en el eje de las x, tal que si los x se mueven en la zona en que son mayores que n, los valores de la función van a ser mayores que la cota m. Cambiemos la cota, la pongo un poco más arriba. Si la pongo un poco más arriba voy a encontrar otro valor n, y si yo me muevo más allá de ese nuevo valor, la función todavía es mayor que el número m que definí. De manera similar podemos definir todas las otras combinaciones, ¿sí? No voy a hacer gráficos para todos, les voy a dejar solo expresadas, pero acá tenemos el límite para x que tiende a más infinito de una función puede tender a menos infinito si para una cota m mayor que 0 somos capaces de encontrar su correspondiente n, tal que si los x son mayores que esa cota, ¿sí? Que el n, porque estamos mirando los x que van a más infinito, la función es menor que menos m, ¿sí? Acá estamos diciendo que la función se nos va hacia menos infinito, a valores negativos. Y como decía, puedo combinar todas las versiones que quiera. El límite para x que tiende a menos infinito, cuando f tiende a más infinito, que nos da como resultado que f tiende a más infinito, lo expresamos de esta manera. Esto con gráficos y con ejercicios lo vamos a terminar de entender bien, pero solo quiero que vean que para cada una de estas combinaciones tenemos la definición formal expresada en términos de estas cotas m y n, que no nos dicen otra cosa que si x se mueve en un intervalo muy grande, la función me puede dar o muy grande o muy chica, ¿sí? O si x toma valores muy chicos negativos, también la función puede tomar valores o muy grandes o muy chicos. Son límites infinitos cuando la variable tiende a los infinitos. Algunas reglas puse yo acá, tal vez le podríamos llamar propiedades, pero de hecho son bastante fáciles de ver que se cumplen, ¿sí? Que son cosas ciertas y que las vamos a utilizar en muchos de los ejercicios. Podemos enumerar algunas para sumas y restas de funciones. Si yo tengo una función cuyo límite para x que tiende a me da infinito y otra función cuyo límite me da finito, L, la suma, el límite de la suma de f más g me va a dar infinito, ¿sí? Acá tengo el límite de una de ellas es infinito y el límite de la otra es algo finito. Entonces, cuando la sumo, el límite sigue siendo infinito. Ahora, si yo tengo que ambas funciones tienden a infinito, el límite de la suma también va a tender a infinito, ¿sí? Esto por ahí piénsenlo un poquito más detenidamente, pero es bastante intuitivo. Piénsenlo con un gráfico, ¿sí? Yo tengo una función que se va a la mierda, me da infinito cuando estoy llegando a, y otra que también me da infinito. Entonces la suma el límite de la suma también
necesariamente se va a ir a infinito. En cuanto a los productos, acá este ya es un poco más engañoso en algunos casos, o en realidad con el cociente. Si yo tengo un límite de una función cuyo límite para x que tiende a me da infinito y otra función con límite finito y no nulo, el producto, si yo calculo el producto de estas dos funciones y le tomo el límite de ese producto me va a dar más o menos infinito, ¿sí? El límite, estoy tomando una función que se va a infinito y otra función que se va a L, que es finito, me va a dar infinito, pero más o menos infinito. Y bueno, eso va a depender del signo del límite de la G. ¿Sí? Ahí vamos a tener que analizar ese signo. Ahora tomemos dos funciones cuyos límites para x que tiende a son o más o menos infinitos. ¿Sí? Acá está puestas las dos opciones, pero bueno, es solo para expresar que puede ser uno o el otro. Obvio no pueden ser los dos al mismo tiempo, pero es uno o el otro. Y cualquier combinación también. Entonces tengo dos funciones que tienden a infinito. El límite del producto de estas dos funciones también va a ser infinito. Más o menos, bueno, dependiendo de cómo eran las dos funciones con las que empecé, ¿sí? Los límites de cada una de ellas. Con los cocientes, si tomamos el límite, si tenemos una función cuyo límite es infinito y otra cuyo límite es finito y no nulo, si tomamos el límite para x que tiende a del cociente de estas dos funciones, si el numerador es la que tiende a infinito y el denominador tiende a un número finito, el resultado me va a dar o más o menos infinito, de nuevo dependiendo del signo del límite de la de abajo. Si ahora tenemos una función cuyo límite es 0 y otra función cuyo límite es infinito o menos infinito, si cualquiera de ellos, el límite del cociente de estas dos funciones, en donde la del numerador es la que tiende a 0 y la del denominador es la que tiende a infinito, el resultado va a ser 0. Acá me salió mal en la hoja. No tiene por qué estar este más menos escrito acá porque el 0 no tiene signo, ¿sí? Entonces, decimos, si el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a infinito, el resultado es 0. Que esto también es intuitivo si ustedes lo piensan separado, ¿sí? Lo pensemos como un producto. Tengo f se va a 0 y tengo 1 sobre g, en donde g está yendo a infinito. 1 dividido infinito también es 0. También sé que tengo un 0 por 0, no tiene otra opción que darme 0. ¿Está bien? Y por último, si tengo que el límite del numerador se me va a infinito y el denominador se me va a 0, el resultado de este límite del cociente me va a dar infinito. Y el mismo análisis que hice recién, yo tengo que el numerador se está yendo a infinito. El denominador se está yendo a 0, si yo lo pienso como 1 sobre un 0, eso también es un infinito, ¿sí? Infinito por infinito me va a dar infinito y ahí sí me va a entrar en juego el signo de a dónde se iba el límite de la f. Entonces me va a dar más infinito o menos infinito. Bueno, todas estas reglas que yo escribí acá son válidas también no solo para cuando x tiende a un número puntual a, sino también para cuando la variable tiende al infinito, ¿sí? O a más o a menos infinito. Entonces todas estas reglas las vamos a poder usar durante los ejercicios para cualquiera sea hacia cualquier lugar que esté tendiendo la variable. Veamos un ejemplo. Queremos calcular el límite para x que tiende a menos infinito de la función x cubo menos 3 sobre x cuadrado más 1. En un primer intento, siempre hacemos esto, vemos hacia dónde tienden el numerador y el denominador por separado. Entonces, acá yo tengo un polinomio. Cuando x tiende a menos infinito, el numerador se me va a ir a menos infinito. Si es un polinomio cúbico, entonces por allá hacia la izquierda ese polinomio cúbico
tiene una ramita que se va hacia menos infinito. Y este polinomio cuadrático en el denominador, cuando x tiende a menos infinito, vimos en el ejemplo del principio, tiende a más infinito. Entonces tengo un menos infinito sobre infinito, que no es ninguna de las cosas obvias. A esto le vamos a llamar indeterminación y lo vamos a ver más adelante. Pero en principio yo no sé cuál es el resultado de estos dos, de este cociente, ¿sí? No puedo usar las propiedades. Entonces, vamos a trabajar un poquito sobre la función y esto es como el método estándar cuando tengo cociente de polinomios cuando la variable está tendiendo a infinito, ¿sí? Para poder ver el resultado, lo que vamos a hacer acá, yo voy a sacar factor común tanto en el numerador como en el denominador, una x elevada a una potencia. Y acá hay distintas opciones, ¿sí? Puedo sacar a la potencia del más grande que encuentre, saco x al cubo acá y saco x al cubo acá, o del más chico. Bueno, esto lo vamos a ir viendo con la práctica. En este caso, yo voy a sacar factor común el x con el exponente más grande. Bueno, acá no tengo mucho en el polinomio, tengo solo dos monomios. Con el exponente del polinomio de grado más chico. ¿Sí? Entre este tiene el grado 3, este tiene el grado 2, saco x al cuadrado factor común. Si yo saco x al cuadrado factor común del numerador, ¿sí? Acá me va a sobrar una x y me va a quedar menos 3 sobre x al cuadrado. Hago lo mismo en el denominador. ¿Cómo chequeo yo que estoy sacando bien el factor común? Que por ahí esto es como que les causa un poquito de problema. Bueno, hagan el camino inverso. Si aplican propiedad distributiva, tienen que llegar exactamente al lugar del que partieron, ¿sí? Como para chequear que estén haciendo bien el factor común. Bueno, pero acá, ahora yo puedo simplificar el factor x al cuadrado y me queda el cociente de x menos 3 sobre x al cuadrado y 1 más 1 sobre x al cuadrado. Entonces ese va a ser el límite que yo voy a calcular. Transformé esta función original en esta nueva y vuelvo a probar. Después que yo ya hice este poquito de álgebra, vuelvo a evaluar el límite. Entonces me fijo en el numerador. Cuando x tiende a menos infinito, tengo una resta de dos funciones. El primer término va a tender a menos infinito y en el segundo término, si x tiende a menos infinito, fíjense que el x está en el denominador. Me queda 3 dividido un número muy grande, o sea, todo este término tiende a 0, dijimos, ¿sí? Es una de las propiedades, la propiedad 7 que dije por allá adelante. Si estoy dividiendo por un número muy grande, esto tiende a 0. O sea que el que determina el resultado al final es este término que está acá. Entonces, este límite del numerador tiende a menos infinito. Y el denominador, que tengo 1 más 1 sobre x al cuadrado, cuando yo evalúo, ¿sí? Este es una constante, es la propia constante, y en este tengo el mismo jueguito de recién. Una constante dividido un número muy grande, esto va a tender a 0 por la propiedad que vimos. O sea que el límite del denominador tiende a 1. Y ahora entonces, el límite, el resultado del límite, tengo que el de arriba tendía a menos infinito y el de abajo una constante, o sea que el resultado se va a menos infinito. ¿Está bien? Entonces, este es uno de los ejemplos de límite infinito cuando la variable tiende a infinito. Hacemos un último ejercicio y terminamos esta parte, pero que es un ejercicio que engloba todo lo que fueron las definiciones de límites finitos e infinitos y de que la variable tienda al infinito, ¿sí? Nos piden determinar si el gráfico de esta función tiene asíntotas verticales y horizontales. Y atención acá, que por ahí eso es algo que vuelven a preguntar en los exámenes.
Decir que el gráfico de la función tiene asíntotas verticales o horizontales, no les estamos pidiendo que la grafiquen, ¿no? Sino que esta es la forma de decir calculen las asíntotas verticales y horizontales con los métodos que vimos acá en límites, ¿está bien? No estamos pidiendo que dibujen la función. Bueno, veamos entonces. Nos piden las asíntotas verticales y horizontales. ¿Qué tenemos que hacer para calcular las asíntotas verticales? Dijimos, primero buscar cuáles son potenciales asíntotas verticales, que van a ser aquellos puntos que no pertenezcan al dominio de la función. Una vez que los encuentro, me tiro a calcular todos los límites laterales alrededor de esos puntos que haya encontrado. Si alguno de esos límites laterales se va a más o a menos infinito, si explota, es el dibujito, cuando vemos los dibujos de asíntotas, uno piensa en estas cosas, la función está explotando, me está dando muy grande o muy chica. Si alguno de los límites laterales tiende a más o menos infinito, entonces ese punto en el que estoy evaluando va a ser asíntota vertical. Esto para asíntota vertical. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para las horizontales? Bueno, esto es un poco más directo. Simplemente tengo que calcular los límites de la función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y tengo que calcular ambos, ¿sí? Porque vimos los ejemplos que una función puede tener más de una asíntota horizontal. Una en el infinito y otra en el menos infinito, ¿está bien? Si alguno de estos límites resultantes me da un número finito, entonces esa va a ser asíntota horizontal. Si cuando ustedes calculen estos límites les dieran infinito, que es otra de las opciones que hemos estudiado, vamos a decir no tiene asíntotas horizontales, ¿sí? Solo cuando estos límites en el infinito me dan finito, ahí tengo asíntota horizontal. Parece un trabalenguas, pero bueno. Vamos entonces a empezar a calcular las asíntotas verticales. Dijimos tengo que buscar los potenciales puntos a donde calcular los laterales. Entonces tengo que ver cuál es el dominio de mi función. Son aquellos x donde la función existe. Para que esta función exista, la única condición que tiene que pasar es que el denominador no sea 0, que eso es lo que escribo acá. Y veamos entonces cuáles son los puntos que pueden hacer que mi función tenga denominador 0. Entonces, igualo el denominador con 0 y acá puedo trabajar un poquito. Si saco factor común x, ¿sí? La x está en ambos términos, puedo sacar la factor común de x al cuadrado más 1. Y ahora convertí esta suma en un producto. El producto de dos números es 0 cuando alguno de ellos lo es. Entonces, x igual a 0 o x al cuadrado más 1 igual a 0. Acá puedo operar un poquito más. Resolvemos, entonces tengo estas dos opciones. X es 0 o x al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, bueno, esta ya está, ya encontré uno de los puntos. ¿Y esto qué significa? Que x al cuadrado sea igual a menos 1. ¿Existe algún número cuyo cuadrado me dé menos 1? Bueno, la respuesta es no, porque el cuadrado de un número real siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el único punto excluido del dominio va a ser el 0. Y ahí tenemos nuestra potencial asíntota. O sea que vamos a tener que calcular los límites laterales alrededor del 0. El límite por derecha y por izquierda alrededor cuando x tiende a 0. Empecemos con el límite por izquierda para x que tiende a 0 de mi función. Y déjenme que al denominador ya lo escriba en la forma factorizada, igual que hicimos acá, ¿sí? Esta es la misma función, solo que estoy reescribiendo el denominador de forma factorizada. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Evaluemos primero, ¿sí? El numerador está tendiendo a 1. Esta x tiende a 0 y este otro factor tiende a 2. O sea, tengo números y tengo un 0 en el denominador. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá el resultado va a ser algún infinito, pero yo no sé todavía cuál, porque no sé si es más o menos infinito, ¿sí? Entonces analicemos en dónde estamos parados. Cuando x tiende a 0
por la izquierda decimos son valores negativos de x. Al numerador no le importa nada, cuando x tiende a 0 esto tiende a 1, dijimos el factor x cuadrado más 1 tiende a 1, y el que me va a importar acá es este x, que cuando x tiende a 0 por izquierda vamos a estar tomando valores un poquito más chicos que el 0, o sea, valores negativos. Acá me faltó un menos escrito acá arriba, ¿sí? Entonces, el resultado dijimos, yo ya sé que era algún infinito, quiero saber su signo. Tengo un numerador positivo, un factor x cuadrado más 1 que es positivo y un factor x que es negativo. El cociente de estos signos me da resultado negativo. Por lo tanto, el límite para x que tiende a 0 por izquierda de mi función es menos infinito. Ya que al menos uno de los límites laterales me dio resultado infinito, más infinito, menos infinito, ya podemos concluir que x igual a 0 es una asíntota vertical. Les dejo como tarea calcular el otro límite lateral, o sea, el límite cuando x tiende a 0 por derecha, que va a ser más o menos lo mismo. Estos otros factores involucrados no van a cambiar, van a seguir tendiendo a 1 positivo, a 1 negativo, qué sé yo, 2 era acá en realidad. Pero el que va a cambiar el signo es este x. Y entonces les queda tarea el otro límite lateral, cuando x tiende a 0 por derecha. Veamos ahora las asíntotas horizontales de esta función. Dijimos vamos a tener que calcular dos límites, en más infinito y en menos infinito. Empecemos calculando el límite para más infinito. Entonces, el límite de esta función, si yo evalúo directamente los polinomios, estoy en un más infinito sobre más infinito, no puedo aplicar propiedades, necesito trabajar un poco. Y el trabajo en general que le hacemos es sacarle factor común un x elevado al exponente más grande que encontremos en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces en este caso coinciden, acá puedo sacar x al cubo, factor de 1 más 1 sobre x al cubo. Y en el denominador también saco el exponente más grande, x al cubo, factor de 1 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Si yo divido sobre x al cubo, me queda 1 sobre x al cuadrado en el segundo término. Simplificando los cubos, llego a esta expresión. Este es el límite que estoy queriendo calcular. Y de nuevo entonces nos fijamos ahora qué le está pasando al numerador y al denominador. Cuando x tiende a infinito, esta parte va a tender a 0. ¿Sí? Un número 1 dividido algo muy grande, esto tiende a 0. Y lo mismo le pasa a este factor, o sea que el numerador en general va a estar tendiendo a 1 y el denominador va a estar tendiendo a 1. ¿Sí? Este se me va a 0, este se me va a 0, será que me queda 1 sobre 1. El límite es 1. Por lo tanto, hemos encontrado que el límite en el infinito es un número finito, ya podemos decir que el 1 es una asíntota horizontal. ¿Sí? Y igual a 1, es la línea horizontal 1. Veamos qué pasa en menos infinito. Entonces volvemos a calcular este límite. Primera prueba, evaluamos. El numerador se va a menos infinito y el denominador se va a menos infinito. No sabemos resolver esto, trabajamos sobre la expresión. Y hacemos lo mismo que hicimos recién. ¿Sí? No es un trabajo nuevo, es exactamente lo mismo, pero el límite que estamos calculando es de x que tiende a menos infinito y vemos que este factor se va a ir a 0, este factor se va a ir a 0, lo mismo que recién. El resultado es 1. ¿Sí? Es una función que tiene una única asíntota horizontal, que es el 1. Bueno, con esto pueden avanzar en la guía hasta casi el último ejercicio, hasta el penúltimo. ¿Sí? Lo dejamos acá entonces y cualquier pregunta la vemos.